Bien, buenas tardes. En primer lugar quería agradecer al Consejo del ICANN en Coquimbo y a la Universidad Católica del Norte por esta invitación, particularmente que hayan pensado en la sesión inaugural para aquí, y concretamente en la persona de Francisco Correa y de Carmen Luz Ramírez por esta invitación personal. Bueno, quería comenzar esta breve exposición, ¿no? Que la pensé también más en términos de conversación, destacando algunos aspectos que los clásicos de la sociología consideraron como elementos distintivos, ¿no?, de la ciudad y del urbano en general. Luego quisiera evaluar la pertinencia de estos mismos elementos en un contexto signado por la creciente globalización y propagación de medios de comunicación y particularmente la digitalización de los mismos. Y con este punto nos acercaremos al problema central, ¿no?, de esta charla o de lo que podemos discutir después, que es el de dirimir lo que aún puede ser considerado intrínseco del urbano y de la ciudad, en un contexto en que la mayor parte del mundo y su población es urbana. Entonces está el riesgo de caer en la paradoja que lo urbano como categoría ya no deja de nombrar algo en especial, porque prácticamente todos vivimos en ciudades, ¿no? Entonces el riesgo de licuar la categoría por superflua. En ese sentido casi no sería pertinente hablar entonces de teología o de pastoral urbana, porque no podríamos diferenciarla de teología o de pastoral a secas, ¿no? Entonces es importante tratar de destacar qué es lo que sigue siendo intrínseco al urbano o a la ciudad en general. Entonces no pretendo dar una clase sobre sociología urbana ni aburrirlos con un recorrido, ¿no?, por todo lo que los clásicos de la sociología han dicho sobre la ciudad y lo urbano, pero sí me parece importante destacar al menos tres aspectos bastante coincidentes en los enfoques de la sociología clásica y de la sociología urbana en particular, que creo nos ayudarán a dirimir qué es lo específico para que un fenómeno pueda ser considerado urbano. Sin olvidar que estos elementos, ¿no?, de la sociología clásica se han enunciado básicamente a fines del siglo XIX, principios del XX, en Europa Occidental y en los Estados Unidos, en un contexto en el que aún la mayor parte de la población vivía en el campo, y aún apenas podíamos hablar de megaciudades, ¿no?, o megalópolis. Por lo tanto, lo urbano era lo que había que explicar, el crecimiento de las ciudades, y se pensaba siempre en contraste con lo rural, con la vida en el campo. Entonces así se entienden mejor, si se quiere, las oposiciones, ¿no?, entre lo urbano y lo rural. Y quería plantear estos tres elementos distinguiendo, ¿no?, qué es lo distintivo del urbano, cómo contrasta con lo rural, y cuál es la situación, la tensión o las posibilidades que se abren, ¿no?, con estos elementos distintivos, tanto como oportunidades o como riesgos, ¿no? Como normalmente la sociología es una ciencia más conservadora de lo que se suele creer, y en general respecto del progreso, la sociología siempre, sobre todo los clásicos de la sociología, han tenido una posición ambivalente. Entonces siempre ven las oportunidades, pero también los grandes riesgos y los procesos de alineación, ¿no?, que son concomitantes a este mismo progreso. El primer elemento lo podríamos destacar recordando a Georg Simmel, ¿no?, sociólogo alemán de 1900-1910, que destaca la experiencia del urbano como una experiencia de anonimato, la anonimia, que nombra Simmel, donde la figura del extranjero, el que no puede ser catalogado fácilmente, es la distintiva del urbano, que conlleva esa interacción con el extranjero, el que no puede ser clasificado con el saber previo, a organizar las interacciones básicamente según mecanismos cada vez más abstractos e inmateriales. Y ahí está la cuestión, la generalización del dinero como específica de la ciudad, que se contrapone a la economía del trueque o del don, más propia del mundo rural o de la aldea. ¿Qué produce, en términos, si se quiere, de los riesgos que trae esto? Es el problema, ¿no?, que viene a generar esta creciente inmaterialidad y esta vinculación con el extranjero, es la ruptura del sistema de clasificaciones, ¿no?, que permite
situar al otro, al desconocido, rápidamente en una posición social determinada y cultural también. El extranjero justamente rompe el sistema de calificaciones previos que traen los intervinientes en una interacción. Ahora, a la vez, efectivamente, esta anonimia, esta interacción con el extranjero, fomenta o permite al menos la experimentación, ¿no?, fuera del control social directo. Es decir, abre espacios de autonomía, que son típicos de la ciudad frente a la vida rural. O sea, tenemos peligros y oportunidades a la vez. Segundo elemento que quería destacar, ahora con Max Weber, también de la misma época y del mismo país. Podemos decir que la ciudad es un espacio asignado por una creciente heterogeneidad y complejidad. La ciudad, para Weber, se destaca fundamentalmente por concentrar múltiples actividades en un espacio pequeño. El mercado es básicamente el elemento distintivo del surgimiento de la ciudad para Max Weber, ya en la Edad Media, que se contrapone, ¿no?, al mundo rural, donde en general hay una o dos actividades productivas que en todo caso pueden coincidir. Y esto no solo en términos económicos, sino en términos más bien culturales, está centrada o basada en el contacto con lo diferente. Este contacto con lo diferente también demanda una racionalización del comportamiento, la posibilidad de estandarizar y hacer previsible el comportamiento propio y el del otro, para poder coordinar las expectativas y efectivamente poder actuar y enfrentar esta complejidad y heterogeneidad. Esto tiene entonces como riesgo, ¿no?, un riesgo de saturación, ¿no?, frente a esta complejidad creciente y heterogeneidad, y un problema de cómo procesar la diferencia. Pero a la vez abre a la ciudad, a lo urbano, ¿no?, lo sitúa, como ya lo planteó Francisco Correa, en un lugar de encuentro con lo heterogéneo, con lo diverso, donde se abren grandes oportunidades de aprendizaje. En tercer lugar, ya no son clásicos de la sociología en general, sino de la sociología urbana en particular, que es lo que la llamada Escuela de Chicago, de los años 20 y 30 en los Estados Unidos. La ciudad se destaca aquí como un ámbito de enorme contingencia, o sea, de permanentes transformaciones, cambios, constante aparición de lo inesperado. O sea, transformaciones imprevisibles. Lo que contrasta justamente con la estabilidad, previsibilidad del contexto rural, donde en todo caso no es que no haya contingencias o peligros, pero en general las contingencias o peligros son más bien esperables del mundo natural que del social, ¿no?, que de la interacción con otros. Esto entonces nos coloca ante una experiencia de miedo, como central en primer lugar desde el campo frente a la naturaleza, pero en la ciudad frente al otro, frente a lo desconocido, y el miedo a los cambios. Ahora, este miedo obviamente se puede procesar de una forma más saludable, como adaptación al cambio y como capacidad de innovación, como una forma de procesar ese miedo positivamente, o como tendiente a refugiarse en espacios que intentan buscar homogeneidad y estabilidad, que justamente es la base de lo que podemos llamar más técnicamente segregación urbana. Segregación es la concentración en el espacio de sectores sociales homogéneos. O sea, está en la base de esta experiencia del miedo y esta no poder procesar el miedo positivamente. Entonces, ante la creciente complejidad y cambios repentinos, bueno, tratar de encontrar estabilidad, básicamente, por encontrarse con similares. Ahora, todos estos tres elementos, ¿no?, dichos en general, parece que ganan especificidad al contrastarlos con el mundo rural y con un mundo que no era mayoritario, ¿no? O sea, el mundo urbano no era un mundo mayoritario. Justamente el crecimiento de las sociedades era lo que había que explicar. Sin embargo, por el contrario, en este momento nos encontramos con una realidad opuesta, en la que la presencia y el crecimiento de las ciudades es el dato estable,
En todo caso, la desaparición o reducción del mundo rural es lo curioso, lo que habría que explicar. Si bien existen sociedades donde el mundo rural sigue siendo mayoritario en términos demográficos, y uno puede seguir hablando del campesinado como una fuerza social y un actor político relevante, como puede ser el caso de Bolivia, Guatemala o varios países del sudeste asiático, la tendencia a la urbanización es espeluznante. Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, sobre todo en los países desarrollados. La tendencia va en aumento si agregamos y si miramos a los países emergentes, China, India, Brasil, Sudáfrica, con grandes volúmenes de población concentrada en ciudades, tendiendo a migrar a las ciudades. Para el 2050 se prevé que el 65% de la población mundial vivirá en ciudades. En América Latina y particularmente en el Cono Sur, la tendencia a la urbanización es mayor y tiene una historia de larga data. En Chile el porcentaje de población que habita en áreas urbanas es del 86,6%. Siguiendo a Uruguay, bueno, es un caso extremo, no solo viven en ciudades, sino básicamente en una. Y Argentina y Chile más o menos en los mismos niveles. A la vez, entonces, tenemos, ¿no?, una tendencia creciente a la concentración en ciudades, o sea, que crece la población urbana, pero a la vez lo hace concentrándose en algunas ciudades llamadas megaciudades o megalópolis, que son ciudades con más de 10 millones de habitantes. O sea que ha habido un aumento en el número, en el tamaño de estas megaciudades, pero también un cambio en la distribución geográfica de estas ciudades. Por ejemplo, en 1909, de las 10 ciudades más grandes se encontraban en América del Norte y Europa, en tanto que en la actualidad solo 3 se encuentran en el mundo desarrollado: Los Ángeles, Nueva York y Tokio. El resto son todas ciudades del hemisferio sur, digamos, incluyendo China, o de los países del sur global, como se dice.